Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dominic Solís y yo, junto con mis compañeros Carlos Mario Porras Corella y Rachel Mora Barquero, vamos a conversar sobre lo que es la tercera unidad de cuarto año. Esta unidad tiene como propósito que los estudiantes conozcan las características y las condiciones de lo que es el clima en las diferentes regiones de nuestro país. Esta unidad también busca que los estudiantes conozcan la importancia de conservar la naturaleza mediante las buenas prácticas y lo que sería la conciencialización del cuidado de la naturaleza. Entre los aprendizajes colectivos e individuales por lograr, se encuentra lo que sería el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para lo que sería la comprensión del clima y también el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad en su comunidad y también el desarrollo de las buenas prácticas y de la ética de la conservación de la naturaleza. Los contenidos procedimentales de esta unidad sería el reconocimiento de la ubicación de los diferentes climas predominantes en la región donde se ubica el centro educativo y también la identificación de las condiciones que determinan el clima de la región donde se ubica el centro educativo. Esto para valorar su influencia en la vida de las personas. Además, en los contenidos procedimentales tenemos lo que es el análisis crítico de la relación del clima con la biodiversidad. Esto en la región donde se ubica el centro educativo para sensibilizar ese tema y la valoración de las prácticas y actitudes ciudadanas de los estudiantes para fortalecer lo que es la relación en armonía con el medio ambiente. Buenas tardes. Mi nombre es Rachel Barquero Mora. Yo voy a continuar con la exposición. Ahí me disculpan si estoy como aquí tocándome la nariz o tosiendo, pellizcando un poco, pero me estoy sintiendo como un poquito picazón. Bueno, es importante mencionar que en Costa Rica está el clima tropical con dos estaciones principales, que es la temporada seca y lluviosa. Bueno, la temporada seca inicia en diciembre y finaliza en abril, que es como la que estamos ahorita con esos calores, ¿verdad? Que los abanicos los tenemos deli deli. Esta suele ser soleada, con muy poca lluvia, súper ideal para aprovecharla, ir a la playa, ir a pasear, a hacer picnic, camping, ¿verdad? Y en la temporada lluviosa que inicia en mayo y finaliza en noviembre. Esta trae fuertes precipitaciones, pero las montañas suelen estar como soleadas, ¿verdad? Seguidamente les voy a explicar un poco sobre lo que es la diferencia entre clima y tiempo. Bueno, el clima se refiere a las condiciones atmosféricas eh, promedio que prevalecen en una región durante un periodo de tiempo prolongado. Además, describe los patrones climáticos típicos que se esperan en una ubicación específica a lo largo de las estaciones y a lo largo de los años. Bueno, estos patrones climáticos influyen como factores, bueno, influyen factores como las temperaturas medias, la precipitación, y también la humedad y la duración de las estaciones. Además, el clima proporciona la comprensión general de lo que se puede esperar en términos de condiciones atmosféricas en una región a lo largo de un tiempo. Entonces, tenemos en cuenta que cuando hablamos de clima es cuando va de años, ¿verdad? O meses, que durante tantos meses no va a llover o va a estar
va a haber mucho sol o va a estar época lluviosa, entonces para tenerlo como eso en cuenta. También les voy a mencionar un ejemplo. El clima de un lugar, una ciudad costera o así tropical, puede caracterizarse por temperaturas cálidas em, durante todo el año, con altos niveles de humedad y una estación lluviosa pronunciada durante los meses de verano. Este clima tropical puede influir en lo que es en la vegetación, en la biodiversidad y en la región, así como en las actividades económicas del turismo. Eh, perdón. Un ejemplo claro es cuando escuchamos que en Guanacaste no hay pasto, ¿verdad? Está todo seco y los animales a veces no tienen ni qué comer. Eso es debido a que debido al clima, que hay mucho verano y es muy poco la lluvia, entonces los pastos se secan y así, entonces hasta los animales y la misma vegetación suele afectarse. Bueno, creo que ahí quedamos claro. Con el tiempo, bueno, esta se refiere a las condiciones atmosféricas actuales que ocurren en un lugar específico durante un tiempo relativamente corto. Bueno, ¿qué ejemplo más que San Carlos? Eh, que, ¿Qué ejemplo más claro puede ser que San Carlos? Que San Carlos es mucha. En la mañana puede estar con un sol súper fuerte, ¿verdad? Y al mediodía puede estar lloviendo. Entonces, y luego vuelve a salir el sol y luego vuelve a llover. Entonces, ese puede ser un ejemplo claro de lo que es el clima. También se centra en aspectos como la temperatura actual, la humedad y la presión atmosférica, la velocidad, la dirección del viento, como la presencia de precipitaciones en un momento dado. El tiempo cambia constantemente, como lo mencionaba anteriormente, y puede variar significativamente incluso dentro de una región de un clima determinado. Bueno, por ejemplo, un ejemplo claro puede ser si en una ciudad el tiempo está soleado y cálido eh, por la montaña, con la temperatura alrededor de unos 25 grados Celsius y en la tarde puede estar completamente nublado. Esto altera las condiciones meteorológicas, por lo que este cambio tan repentino en la temperatura puede influir en las actividades en lo que es en el aire libre, como salidas o familiares eventos. Entonces, aquí nos sucede muchísimo. A veces amanece mucho sol y decimos, no, vamos a ir al río a pasear o a hacer picnic, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor y en la casa no se puede estar. Y llegamos al río, al lugar, a mí me sucedió en lo personal y se viene esa lluvia, ¿verdad? Entonces se nos cancela todos los planes y ya cuando estamos recogiendo todo, vuelve a salir el sol. Entonces, San Carlos es un claro ejemplo de lo que es el clima. Espero que me hayan comprendido la diferencia entre clima y tiempo. Y si no, ahí me lo anota por el chat. Ahí le vuelvo a explicar. Bueno, seguidamente están los elementos del clima. En Costa Rica, algunos elementos del clima se pueden mencionar, bueno, algunos elementos que se pueden mencionar es la temperatura, la precipitación, el viento, la humedad, la nubosidad y también la presión atmosférica. Estos elementos interactúan para definir las condiciones climáticas de la región que se caracterizan por el clima tropical que modifica los factores como el relieve, como factores en la situación geográfica con aspectos eh, con respecto al continente y la influencia oceánica. Bueno, también la circulación general de la atmósfera. Bueno, Costa Rica presenta una época seca que va en diciembre, como mencionaba anteriormente, a marzo, un mes de transición que es en abril, que pasa
seco a lluvioso. Y la lluviosa que se extiende en mayo a octubre, con un máximo de lluvias entre septiembre y diciembre. La regionalización climática del país se basa en la interacción con factores geográficos locales, atmosféricos y oceánicos, dividiendo el país en que divide el país en 7 grandes regiones climáticas con características particulares de precipitación, de temperatura. Bueno, para medir las temperaturas, para medir la temperatura, se puede utilizar diferentes tipos de termómetros que le voy a mencionar seguidamente. Le puedo mencionar lo que es el termómetro con infrarrojo, el termómetro digital, el termómetro de bolsillo y el termómetro de refrigeración o refrigerador. Bueno, el termómetro de bolsillo infrarrojo permite medir las temperaturas que es a distancia, sin tener el contacto físico. Estos son útiles para medir la temperatura de una superficie o personas que están a cierta distancia. Este se utilizó mucho ahora con respecto al COVID-19, que no se podía tocar a la persona, ¿verdad? Entonces fue uno de los que se utilizó mucho. También tenemos los digitales, que son dispositivos electrónicos que ofrecen una lectura precisa y rápida con respecto a la temperatura. Pueden también ser utilizados para medir la temperatura del ambiente, la temperatura corporal, entre otros más. También tenemos el termómetro de bolsillo, que son compactos y portátiles, son súper ideales, ¿verdad? Para las medición rápidas y sencillas. Son útiles para medir la temperatura en diferentes entornos, como lo que es en la cocina y en un lugar también dispositivos médicos. Bueno, también está el termómetro de refrigeración que le comentaba anteriormente, que está diseñado para medir la temperatura en entornos que son fundamentales para garantizar la conservación de los alimentos o los medicamentos. Entonces, lo utilizamos casi que diario. Bueno, para interpretar la medición de la temperatura en Costa Rica es importante tomar en cuenta algunos aspectos que les voy a mencionar seguidamente. Bueno, es importante tener en cuenta el rango de temperatura que se puede, perdón, es importante tener en cuenta el rango de temperatura medido que puede variar según la ubicación geográfica y también la altitud en el país. Además, también es importante conocer la escala de temperatura utilizada, como los grados, los Celsius, los Fahrenheit, y para interpretar adecuadamente los valores registrados. Otro punto importante es examinar la variabilidad de la temperatura a lo largo del tiempo, considerando las estaciones del año, los patrones climáticos, locales. Bueno, A continuación, les voy a comentar un poquito sobre lo que es los factores del clima. Podemos ver que, bueno, los factores del clima son aquellos que cambian o alteran los elementos del clima. Entonces, como estos tenemos lo que es la cercanía del mar y la circulación general atmosférica. La cercanía del mar son los sitios que están cerca del mar, por lo que son sitios que tienen mayor humedad debido al viento. O sea, que tienen mayor humedad y son climas cálidos. Y también lo que es la circulación general atmosférica, que son esos factores que influyen en el clima. Esto respecto a la circulación del viento, ¿verdad? Entonces nos referimos a que hay diferentes
tipos de vientos que vienen de diferentes lugares del planeta. Este viene con características que proceden, ¿verdad?, de un lugar u otro. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es los vientos alisios que se dan en las latitudes bajas. También tenemos lo que es la latitud que nos encontramos en el viento que vienen del oeste. Y también tenemos, por último, los vientos polares, que esos son vientos fríos, ¿verdad?, que vienen provenientes de las altas latitudes. Entonces, entre estos factores también tenemos lo que es la posición de las montañas, que estas influyen como una barrera que producen que se distribuya el aire uniformemente o en unos lugares sí, en otros no, y también lo que es la lluvia. También tenemos lo que es la altitud, que dependiendo, bueno, esta ocasiona que varíe lo que es la temperatura. A mayor altitud es menor la temperatura. Y también tenemos lo que es la latitud, que la latitud es la distancia de un lugar hacia el ecuador. Entonces, dice acá, a menor latitud, mayor será la insolación y menor la variación de la duración de los días, por lo que la temperatura será más cálida. Y a menor latitud va a ser lo contrario. Entonces, de esta forma es que los factores alteran o afectan el clima. Entonces, estamos hablando que también tenemos en estos factores la continentalidad, que es un punto que va desde cualquier zona terrestre hacia el mar. Quiere decir que el mar ejerce un efecto de termorregulación que suaviza las temperaturas. Entre más lejos estemos del mar o más cerca, así va a ser la diferencia de las temperaturas. También tenemos lo que es las corrientes marinas, que estas corrientes pueden ser frías o cálidas dependiendo de cuál corriente sea. Por ejemplo, la corriente del Golfo, que esta trae aguas cálidas que vienen provenientes de Europa. Y también tenemos la corriente de Humboldt, que esta aporta nutrientes a lo que es la zona de Perú. Y de esa forma es que afecta también al clima, dependiendo a las aguas que vengan de esos lugares, ¿verdad? En esta parte, bueno, quiero decir que la diferencia entre elementos y factores del clima difiere más que todo en que los elementos climáticos son fenómenos que caracterizan el clima, mientras que los factores del clima son las causas del por qué es que el clima es así. Entonces, los elementos climáticos son esos fenómenos fijos que no cambian, ¿verdad? Mientras que los factores hacen que cambien. Los elementos no cambian por sí solos. Tienen que tener factores para que esos elementos cambien. Y así de esta forma es que incide el clima en las diferentes regiones, dependiendo de los factores. Zonas climáticas. La Tierra está dividida en 3 grandes zonas climáticas, que sería la zona cálida o tropical, la zona templada y la zona fría o polar. En la zona cálida o tropical, los rayos inciden de manera perpendicular en todo el año. Y eso se ubica entre los 2 trópicos. Por ello, las temperaturas son elevadas y hay poca diferencia de temperatura entre una época y otra. En la zona templada, los rayos inciden de forma inclinada, por lo que en esta zona los rayos influyen para que la zona sea cálida y las temperaturas sean moderadas, y se nota más la variación de las estaciones en esta zona. En la zona fría son las zonas que están ubicadas en los círculos polares y los rayos del sol inciden de manera oblicua en todo el año. Entonces, por eso estas temperaturas siempre son frías.
Como ya mencioné anteriormente, en Costa Rica predomina el clima tropical que pues está influenciado por los vientos y la posición de las montañas. Esto crea distintos tipos de clima. Y esos climas se pueden dar en diferentes regiones de lo que es el país. Tenemos lo que es el clima tropical seco, que su temperatura va de los 18 a los 35 grados centígrados, con 2.000 milímetros de precipitaciones al año, y además esta va desde diciembre a marzo. Está presente en las regiones Chorotega y Pacífico Central. Lo que sería el clima tropical de montaña va de los 18 grados centígrados a los 30 grados centígrados y sus precipitaciones promedios son de 4.000 milímetros anuales. Es un periodo que, posee periodo seco de diciembre a abril y otro más húmedo o lluvioso de mayo a noviembre. Esta se da en lo que es la región central, Huetar Norte, Chorotega, Pacífico Central, Huetar Caribe y Brunca. Entonces, vemos también de que en este caso estos dos climas inciden también en la región Chorotega. El clima tropical húmedo tiene, su temperatura oscila entre los 18 grados centígrados y los 30 grados centígrados y tiene precipitaciones abundantes de 3.500 milímetros anuales. Se da en las regiones Central Brunca y Pacífico Central. Y el clima tropical muy lluvioso, que va desde los 20 grados centígrados a los 35 grados centígrados y posee lluvias de 4.500 milímetros anuales. Entonces, por ende, es muy lluvioso. Va de los meses más lluviosos, que son noviembre y diciembre, y no tiene época seca definida. Además, se puede dar en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, en la región central y en la Chorotega también. En Costa Rica afectan los vientos del Mar Caribe. Estos afectan a la llanura Huetar Caribe y estos vientos pierden la humedad conforme avanzan hacia la región central. Y los vientos húmedos que vienen del Océano Pacífico, que estos chocan con el eje montañoso central, y descargan las lluvias sobre la región Brunca. Estos pierden su humedad en la región Pacífico Central y Chorotega. Clima y biodiversidad de Costa Rica. En Costa Rica tiene una gran bendición de que existe diferentes y variadas flora y fauna, por lo que hay gran cantidad de biodiversidad. Lo que sería el relieve y el clima afectan a esta fauna, a esta flora y por lo que, por ejemplo, en las zonas altas, donde hay mayor precipitación, hay más follaje, hay más árboles, y en las zonas bajas, más llanas, hay menos vegetación y la vegetación es de menor tamaño. Lo que es la fauna también se adapta a el clima, por lo que, por ejemplo, el venado cola blanca, que está en la zona de Chorotega, que es una zona un poco más seca, y lo que son los anfibios, por ejemplo, que viven en la zona del Pacífico Central, que son zonas más húmedas. Entonces, de esta forma es que los animales se adaptan a los diferentes tipos de climas en los que viven. En Costa Rica además existen muchas áreas de conservación. Tenemos el área de conservación del Arenal Huetar Norte, el área de conservación Arenal Tempisque, que se dice acá. También el área de conservación Cordillera Volcánica Central, el área de conservación de Guanacaste, el área de conservación de la Amistad Caribe, área de conservación de la Amistad Pacífico, área de conservación Marina Cocos, área de conservación Osa, área de conservación Pacífico Central y el área de conservación Tepisque y el área de conservación de Tortuguero. Estas serían las áreas de conservación que hay en Costa Rica. En Costa Rica entonces existen diferentes áreas de conservación como parques nacionales también que
que buscan conservar la naturaleza, la flora y la fauna y son áreas protegidas. Y también existen acciones que podemos hacer para ayudar al medio ambiente nosotros como personas. Entre esas opciones tenemos lo que es colocar la basura en su lugar, aprovechar la luz del sol, reutilizar plástico, reutilizar aluminio, manejar el agua de manera responsable, no desperdiciándola, utilizar cáscaras de frutas como abono orgánico y también colocar rótulos en las áreas verdes. Esto para incentivar el cuidado y fomentar la conciencia sobre esos temas que son tan importantes para el medio ambiente. También podemos tomar algunas acciones para conservar los recursos naturales, por ejemplo, no deforestar los bosques y evitar la sobreexplotación del agua en los ríos y aguas subterráneas. El agua pues es esencial, sabemos que el agua no es inagotable, si algún día puede haber un riesgo grande de que el agua se pueda agotar, entonces por eso tenemos que saber emplear este consumo humano de manera responsable y también se puede conservar, ¿verdad?, para otras futuras generaciones. También podemos desarrollar diferentes acciones para recuperar lo que son los recursos naturales. Podemos reforestar los árboles, que sabemos que los árboles son el hogar de muchos animales silvestres, y también podemos crear criaderos, que esos son pues es la cría en cautiverio de animales silvestres como el tepezuínter, el venado, que son animales que están en peligro de extinción. Y pues nos permite también la reinserción de las especies a sus hábitats naturales y de esta forma obtener también beneficios faunísticos como la carne sin alterar el medio ambiente. El efecto invernadero es un fenómeno natural que regula la temperatura de la Tierra, permitiendo que el planeta mantenga condiciones adecuadas para la vida tal y como la conocemos. Este fenómeno se produce gracias a la presencia de ciertos gases en la atmósfera conocidos como gases del efecto invernadero o los GEI, que actúan como una capa aislante alrededor de la Tierra. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, una parte de ella es absorbida por la superficie terrestre y esta calienta la superficie de la Tierra. Posteriormente, esta energía es remitida de forma de radiación ultravioleta. Los gases de efectos invernaderos presentes en la atmósfera absorben parte de esta radiación infrarroja y la remiten en todas direcciones, incluida vueltas hacia la superficie de la Tierra. Este proceso tiene como resultado el aumento de la temperatura en la superficie terrestre y en la atmósfera, similar a lo que sucede en un invernadero. De ahí el nombre, el efecto invernadero. Ahora vamos a hablar sobre los gases del efecto invernadero. Los gases del efecto invernadero son compuestos gaseosos presentes en la atmósfera que tienen una capacidad de absorber y emitir radiación ultravioleta, contribuyendo así al efecto invernadero o al calentamiento global. Hay varios ejemplos como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, pero el más conocido es el dióxido de carbono. Este gas es el más común y ampliamente conocido. Se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural, también por la deforestación, por la corta de... También podemos hablar del metano, que es un gas que es producido por las heces de los animales, que viene de ahí. También se puede ver del cultivo del arroz. Podemos hablar también de las actividades humanas que afectan y hacen emisiones de gas. Podemos tomar como la quema de combustibles, la deforestación, la tanta corta de árboles y no, el tema de no volver a reforestar la tierra. En agricultura, por lo que estábamos hablando, lo de las emisiones de gas del ganado, de los cultivos del arroz. También en industrias, como la producción de cemento, el acero, el aluminio, productos químicos generan emisiones de gases de CO2 durante el proceso de combustión y
calcinación. En el transporte, los vehículos que usan motores de combustión interna, esos generan demasiado CO2. Los residuos, incluida la disposición de vertederos, el tratamiento de aguas residuales, pueden generar emisiones de metano o CO2 debido a la descomposición anaeróbica de la materia orgánica presente en los residuos. Podemos ver mucho el cambio climático. Se puede notar en el aumento de la temperatura por registros históricos y las mediciones modernas que indican que la temperatura global ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Este aumento se ha acelerado desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX, considerando la expansión de las actividades humanas que liberan gases del efecto invernadero hacia la atmósfera. En el retroceso de los glaciares y las capas de hielo, donde se ha observado y generalizado que las capas de hielo de todo el mundo, incluidos los glaciares alpinos, los casquetes polares y las plataformas de hielo, están en retroceso. Es por un aumento de las temperaturas y la tendencia del derretimiento observadas en las regiones polares. También se ve el aumento del nivel del mar, del derretimiento de los glaciares y las capas de hielo contra la expansión térmica del agua oceánica. Debido al aumento de la temperatura, ha contribuido que el nivel del mar aumente. Se observa un aumento a nivel mundial, lo que amenaza a las comunidades costeras y a los ecosistemas vulnerables. También hay cambios en los patrones de precipitación, sequías e inundaciones. Los cambios de los patrones de precipitación pueden provocar sequías prolongadas en algunas regiones o lluvias muy torrenciales que provocan inundaciones, lo que afecta a la disponibilidad del agua dulce, la agricultura y la seguridad alimentaria. También se ven impactos en los ecosistemas marinos, donde el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera también están causando la acidificación de los océanos, lo que tiende a efectos adversos al ecosistema marino. También hay alteraciones de hábitats, donde se ven comprometidos los hábitats naturales y provocan las migraciones de especies, lo que provoca la pérdida de biodiversidad y la extensión de especies en algunos países y la distribución de la geografía de la vida silvestre. También se pueden ver consecuencias en el aumento de enfermedades tropicales por la propagación que es transmitida por vectores como el dengue, la malaria, el zika. A medida que los vectores se expanden en las nuevas áreas geográficas debido al aumento de las temperaturas y cambio de los patrones de precipitación. También podemos ver impacto en la seguridad alimentaria. Los cambios de los patrones climáticos pueden afectar la producción agrícola y la disponibilidad de los alimentos, lo que aumenta el riesgo de la seguridad alimentaria y desnutrición de algunas regiones del mundo. Y esta sería toda la exposición de hoy por parte de nosotros. Bueno, en conclusión, se llegó a la bueno, como grupo, a manera de conclusión, concluimos que esta unidad destaca la importancia de lo que es adoptar una actitud más responsable hacia el medio ambiente en todas las regiones de Costa Rica. La diversidad climática del país, que va desde el clima tropical en las costas hasta la montaña, que es frescas, que tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria, en la biodiversidad y en el clima local. También no está más comprender lo que es la importancia entre la diferencia entre clima y tiempo, así como los elementos y los factores que influyen en el clima, para así tomar decisiones de manera, bueno, informada y sobre cómo gestionar nuestros recursos naturales y planear nuestro desarrollo futuro. También es importante la conservación de áreas naturales protegidas, como la implementación de prácticas sostenibles fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático y proteger la biodiversidad de nuestro país. Debemos de ser conscientes de la
de las consecuencias que trae lo que es el efecto invernadero y trabajar juntos para reducir las emisiones de gases que provoca el efecto invernadero. También nosotros que nos estamos formando actualmente como futuros docentes, es importante que a la hora que lleguemos a laborar o incluso los que ya laboran, ¿verdad? Con los estudiantes, con los niños, inculcarle una educación ambiental, que adopten prácticas responsables y apoyar lo que es la conservación de nuestros recursos naturales.